Muy bien, bienvenidos a todos al segundo día del Congreso Solidario Online de Ciencias del Rendimiento. Hoy nos toca comenzar con el máster Mauricio Moyano, ¿sí? Máster en Actividad Física y Gestión Deportiva, máster en Entrenamiento Personal y Prevención y Readaptación Físico-Deportiva, docente de la Universidad de Córdoba, preparador físico del Club Barrio Parque y un currículum interminable que no me voy a detener a leerlo todo para no sacarle tiempo. Agradecido de que hayas venido, Mauricio, y de que hayas aceptado nuestra propuesta, y también agradecido de que, sin conocernos realmente, hayas brindado de tu tiempo y de tu conocimiento con nosotros. Buenísimo. A ver. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha, Oba? ¿Se te escucha perfecto, Mauricio? Perfecto, perfecto. Bueno, antes que nada, bueno, bienvenidos a todos los profesionales presentes. Mi agradecimiento a Movement Science, a vos, Oba, personalmente, si bien no nos conocemos personalmente, por la invitación. Por supuesto también a Ángel y a Anita por la coordinación y la participación. Yo encantado de participar en este evento solidario para Javier Chicharito. Y por supuesto, como siempre, y lo habíamos comentado antes de comenzar, a todos los que estamos aquí nos une la pasión por el ejercicio, por el deporte, por el entrenamiento. Así que, bueno, espero que lo que les pueda brindar ahora, bueno, sea para beneficio de todos. Así que, bueno, agradecido y, bueno, cuando me des el ok, comenzamos. Cuando vos quieras, Mauricio, yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono para no Bien, molestarte. Cualquier cosa me decís por micrófono abierto y yo te ayudo. excelente. Muchas gracias, Oba. Bueno, vamos acá. Bueno, buen día a todos nuevamente. En este caso, yo voy a comentarles a ustedes una temática que está en relación a lo que vengo realizando desde hace varias temporadas ya, en mi participación como preparador físico en un equipo de básquetbol con deportistas profesionales en Liga Argentina de básquetbol aquí de nuestro país. La temática es control de la carga interna en el deporte y su aplicación al baloncesto, por lo que, hecha la presentación del caso, voy a desarrollar en los próximos 50 minutos algunos aspectos generales que hacen a lo que es la carga de entrenamiento, lo que es la carga interna, lo que es la carga externa, y posteriormente voy a centrarme en la temática puntual, que es cómo controlo y monitoreo la carga de entrenamiento en los deportistas, y a partir de ahí cómo utilizo algunos índices para poder intentar programar con mayor precisión las sesiones de entrenamiento, como así también tratar de intentar prevenir la posibilidad de que aparezcan cierto tipo de lesiones en un deporte donde, por la proximidad de los jugadores, por la dinámica, por el tipo de acciones motrices, algunas lesiones son más prevalentes que otras. Muy bien. En primera instancia, vamos a conceptualizar lo que es el control de la carga en el básquetbol, y a partir de ahí tener en cuenta lo siguiente. Nuestro trabajo, a partir como preparadores físicos, para quienes cumplimos la función de preparador físico, es ser parte de un engranaje, de un gran motor que va a posibilitar o que va a intentar posibilitar la mejora en el rendimiento integral y global de cada uno de los sujetos deportistas. Por lo tanto, nosotros debemos considerar nuestra función ligada siempre a otros engranajes, y en este sentido nosotros tenemos que acoplarnos al trabajo del equipo. Me refiero a lo que es el cuerpo técnico, al cuerpo médico, por supuesto al conjunto de deportistas que constituyen un equipo, como así también a la dirigencia del club. Y en función de esto, adecuar nuestro trabajo en cada uno de los días de entrenamiento, o en cada una de las competencias, o en cada uno de los viajes, a lo que sea ligado a la mejora del rendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros concretamente tenemos que tener una gran cantidad de información, poder masticar esa información, poder entender esa información, y luego, de forma lo más clara posible y lo más precisa posible, y también en un mismo idioma que sea entendible para los distintos actores, fundamentalmente los jugadores y los miembros del cuerpo técnico, me refiero al entrenador principal, al entrenador secundario, puedan recibir una información simple,
concreta, lo más eficaz posible, de manera que se puedan tomar decisiones. Y estas decisiones tendrían que ser las más precisas posibles, generalmente en un corto tiempo, porque aquí hay que decidir día a día y muchas veces hay que decidir 2 veces al día si el entrenamiento es doble turno. Por lo tanto, la posibilidad de utilizar algún tipo de sistema, como un semáforo o como un rango en cuanto a ciertos parámetros de toda la información que vamos obteniendo, puede ser bastante útil. Así es que digamos, el control de la carga en este deporte nos hace preguntarnos primero qué es la carga de entrenamiento. Entonces, yo creo que la gran mayoría de aquí de ustedes tienen en claro qué es la carga de trabajo, pero si bien puede haber también estudiantes o gente que recién está comenzando en esto, me tomo un minuto para poder explicar el concepto global de lo que es la carga de trabajo y su incidencia en la mejora en el rendimiento. Nosotros tenemos la necesidad de mejorar el rendimiento del deportista, sea cual sea el deporte, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a plantearnos objetivos de trabajo y esos objetivos de trabajo los vamos a llevar a cabo a través de la determinación de cierto tipo de ejercicios con cierto tipo de metodología. Hay 3 cuestiones claves. Aquí hagamos lo que hagamos en cualquier ámbito en el cual estemos trabajando, sea el campo de juego, en el caso la cancha de básquetbol, con un entrenamiento deportivo específico, en la cancha de básquetbol, con un entrenamiento técnico específico, al costado de la cancha de básquet, con algún entrenamiento especial, destinado quizás a la aceleración, a la desaceleración, a la velocidad de cambio de dirección, a los saltos, o un entrenamiento diferenciado en otro ámbito como puede ser la sala de musculación. El punto es que tengamos en claro que nosotros vamos a tener que organizar de manera eficaz cada una de las unidades de entrenamiento en las sesiones de entrenamiento en la estructura del microciclo, y cada unidad de entrenamiento con cada capacidad deberá tener lo más precisamente posible, dentro de nuestras posibilidades, la calidad, ¿sí?, y la cantidad de lo que va a ejecutar el deportista. La calidad en términos de intensidad, llámese velocidad, llámese aceleración, desaceleración, altura de los saltos, bien, distintos parámetros que podemos tomar ahí como referencia, y cantidad generalmente en tiempo total de trabajo, número total de repeticiones y demás parámetros que podemos tener. Todo eso, como sabemos, constituye la carga externa, es decir, lo que el deportista va a ejecutar en función de un proceso de programación nuestro, que vuelvo a repetir, lo hacemos todos los días y lo tenemos que hacer incluso, dependiendo cómo sea la estructura de trabajo, hasta 2 veces por día. El organismo del sujeto responde, ¿sí?, con procesos de adaptación que representan lo que conocemos como carga interna. Esa carga interna puede ser aguda, es decir, se va a producir en el momento durante la ejecución de los distintos tipos de trabajos, o podrá ser más atrasada en el tiempo y podrá ser crónica. Tenemos que tener en cuenta siempre estas respuestas, porque acá la clave va a ser tener un correcto balance entre la carga externa y la carga interna en términos de esfuerzo y recuperación, porque eso es lo que nos va a posibilitar continuar con los objetivos que nos hemos planteado. Esto está aquí referido como, si se quiere, los resultados del entrenamiento, que luego se tienen que ajustar a los objetivos. Y aquí no hay nada rígido, esto es flexible, porque además, y lo digo en el deporte en el que me manejo, trabajamos con 12, 15 jugadores, de los cuales hay 8 fichas mayores, y bueno, el resto son fichas juveniles, y cada uno tiene procesos diferentes de respuesta frente a la misma carga de trabajo externa, por ejemplo, cuando ejecutan juego en espacio reducido o una carga similar. Entonces, la carga de trabajo debe ser individualizada, siempre tratando de buscar, ¿sí?, cumplir con los principales objetivos que tiene la carga de trabajo. Esto ha sido publicado por Svilar y coincido plenamente con él, que es mejorar el rendimiento del deportista en términos de otorgarle mayor posibilidad y probabilidad de estar en condiciones de poder aportar al equipo para poder ganar un juego, disminuir el riesgo de lesión y, sobre todo y fundamentalmente, incrementar la tolerancia individual al entrenamiento. Esto es fundamental, ¿sí? Esto es fundamental, incrementar la tolerancia individual al entrenamiento. No necesariamente en términos de volumen de trabajo, sino en términos de las acciones de alta intensidad y las acciones de altísimo nivel de precisión, por lo que son las que caracterizan a un deporte como el baloncesto, que tiene un espacio muy reducido para jugar, que hay una gran cantidad de densidad de los jugadores, que los tiempos en la toma de decisión donde se produce un cambio de acción motriz están por debajo de los 2 segundos, entre 1.4 y 1.6 segundos, en donde, como vamos a ver, hay una gran cantidad de desaceleraciones con cambios de dirección, y en donde la precisión para poder convertir
un tanto es una de las claves fundamentales en el deporte. Entonces, que un deportista tenga la capacidad, o que yo ayude a que el deportista tenga la capacidad de tener más tolerancia al esfuerzo en términos de cómo estar recuperado para un próximo entrenamiento, teniendo en cuenta unas aproximadamente 43 a 45 semanas de competencia en la temporada, sumando aproximadamente unos 70 partidos entre amistosos y partidos de serie regular y partidos de series playoff, es sumamente importante. Entonces, algunos datos específicos. Nosotros sabemos que hay una tasa de esfuerzo global y una tasa de esfuerzo específica en cada uno de los deportes, y el nivel de análisis que hay actualmente en los deportes colectivos es muy grande, es muy alto, principalmente a través de lo que ha sido el desarrollo del fútbol, seguido por el rugby, y viene el baloncesto, que tiene un nivel de análisis muy importante, pero con ciertos limitantes por la imposibilidad de utilizar cierto tipo de tecnología aplicada al análisis, como es, por ejemplo, la tecnología con GPS. Entonces, a partir de ahí, utilizando otro tipo de tecnología, se han podido obtener cierta cantidad de información. Y en relación a esto, si bien hay algunas publicaciones en básquetbol desde los últimos 20 años, ahí yo he citado algunas, McInnes, Scanlan, bueno, y demás, con algunas en los últimos 2 o 3 años, es importante tener en cuenta, sin entrar de lleno a todo lo que es la tasa global del esfuerzo en el baloncesto profesional masculino, que digamos, la distancia total recorrida es variable, está entre 5 a 6 kilómetros en los 40 minutos de juego, aunque hay una baja consistencia en los datos por posición, o sea, no está correctamente determinado, los trabajos de investigación no lo han determinado más precisamente como sí hay en otros deportes. Ahora, en cuanto a la tasa de esfuerzo específica, que es, si se quiere, mucho más puntual, ahí tenemos que considerar lo que son las acciones de variación de velocidad, positiva o negativa. Entonces hablamos de aceleraciones, desaceleraciones, como así también lo que viene generalmente después de un proceso de aceleración y desaceleración en un deporte de dinámica intermitente, que son los cambios de dirección. Y también tenemos otra variable aquí en el baloncesto, que son los saltos, ¿sí? Sobre todo en algún puesto específico. Entonces hay alguna información, esto aportado por Svilar en un trabajo de investigación del 2018, generalmente en promedio, considerando todos los puestos, hay alrededor de casi 50 aceleraciones, ¿sí? Donde las cuales, o en las cuales se producen aproximadamente casi 7 a más de 3.5 metros segundo de, digamos, de intensidad, que es una banda determinada, en este caso por los investigadores, considerando digamos, la alta intensidad. Las desaceleraciones, fíjense, son casi 90, donde hay alrededor de 10 a 11, ¿sí? En promedio por cada puesto, también a esa alta intensidad. Los cambios de dirección son alrededor de 300 a 320 en un partido, ¿sí? Con un desvío estándar muy grande, y los cambios de dirección de alta intensidad, también por encima de 3.5 metros segundo cuadrado, son alrededor de 20 o un poco más, ¿sí? Esto nos coloca digamos, en un escenario sumamente complejo en el sentido de la preparación del deportista, porque sabemos que va a tener que acelerar, tiene que movilizar su masa corporal para generar una acción de desequilibrio, pero si ustedes se fijan, las acciones de desaceleración están casi duplicando las acciones de aceleración, tanto en términos generales como en términos específicos de alta intensidad. Y hay una altísima cantidad de cambios de dirección. Entonces, cuando hay desaceleraciones y hay cambio de dirección, evidentemente hay una sobrecarga mecánica muy importante sobre el sistema músculo-tendinoso que puede afectar al sistema osteoarticular si el mismo no está totalmente recuperado, como todos sabemos. Por otro lado, hay una gran cantidad de acciones de salto, y estos saltos que están por encima de, digamos que son alrededor de 13 en promedio, ¿sí? Alrededor de 13 en promedio, con una desvío estándar también grande para lo que es el promedio, son los que se producen por encima de los 40 centímetros. Y hay situaciones de juego que hacen seguramente en series finales, donde los deportistas salten muchas veces por encima de 40 centímetros, y considerando que tienen un peso promedio entre 95, o sea, el rango de peso corporal es variable por el puesto y la función, pero consideremos que son sujetos que están entre los 90 y 105 kilos, ¿sí? Por el nivel de competencia en el cual me manejo yo, y seguramente en la Liga Nacional, que es un nivel más alto, los físicos son mayores. Entonces hay que considerar la recepción de la masa corporal a 2 pies y muchas veces a 1 pie, y esto genera una gran sobrecarga
en el deportista. Entonces, para poder analizar el deporte hay que entender cuáles son las demandas generales y las demandas específicas en cada uno de los casos por puesto y por función. Bien, otra cuestión a tener en cuenta. Cuando se realizan juegos en espacio reducido, hubo un trabajo de investigación de Xavi Silin y Lorena Torres en baloncesto profesional de España masculino, consideró o analizó la carga acelerativa en relación al tiempo, ¿sí? Sí, en relación al tiempo, es decir, por minuto. Y analizaron el 2 versus 2, el 3 versus 3, el 4 versus 4 y el 5 versus 5, mitad de cancha y todo el campo de juego, considerando que son unidades muy utilizadas en el entrenamiento formal del baloncesto, como pasa en la mayoría de los deportes colectivos, a partir de lo que es el juego reducido. Bueno, ¿qué se observó? Que la mayor carga acelerativa estaba en el 3 versus 3 y en el 5 versus 5 en todo el campo de juego. Entonces, eso también nos da un indicio sobre qué tipo de trabajos son los que más demanda pueden llegar a generar tanto en aceleraciones como posteriormente en desaceleraciones y cambio de dirección a la hora de poder organizar las sesiones de entrenamiento. Bien, así es que nosotros tenemos, a partir de lo que venimos viendo, que en el baloncesto, puntualmente en el baloncesto profesional masculino, puede haber alguna variabilidad en el femenino, puede haber variabilidad también, y de hecho la hay, nada más que no la presento, en baloncesto juvenil, por lo menos lo que se ha podido registrar. Se puede considerar en la actualidad que hay un incremento en el número de desaceleraciones, como vimos anteriormente, casi el doble. Hay una mayor carga de trabajo en el 3 versus 3 y 5 versus 5, con mayor carga mecánica en acciones de aceleración que después supondrían también importantes desaceleraciones y cambios de dirección o acciones diferentes de cambio de dirección. Y hay una variación de carga externa, tanto fisiológica y mecánica, de acuerdo a las características individuales de los sujetos, ¿sí? Es decir que posiblemente los jugadores con menos tamaño corporal, que son los guardias, es decir, los bases, los que juegan en 1 y 2, tengan mayores cargas acelerativas que los forwards, que serían los aleros, y los pivots. Ahora, ¿todo esto qué nos dice? Porque tenemos que tener cierta información. Si se presentan números y esto no se baja a la práctica, es un poco complicado. Entonces, ¿qué tendríamos que desarrollar desde el punto de vista específico en el baloncesto? Por un lado, acciones de aceleración, que son claves, generalmente partiendo de posiciones sin una alta velocidad previa. Entonces, esto supone de que el deportista debe ser capaz de aplicar un alto nivel de fuerza para poder movilizar su masa corporal a una muy alta velocidad, por lo tanto, el concepto de tasa de desarrollo de fuerza específica o individual termina siendo clave. El deportista debe ser capaz de desacelerar la masa corporal acelerada, teniendo en cuenta ciertas características antropométricas que se manifiestan en el baloncesto, con brazos de palanca muy importantes a nivel de miembros inferiores, y si ustedes o alguno de ustedes está trabajando en divisiones formativas y está trabajando ahí con jugadoras de básquet entre los 10, 11, 12, 13 años y hubo un pico máximo de crecimiento en la talla, seguramente hay una variabilidad muy grande en cuestiones relacionadas a la coordinación intermuscular. Lo mismo pasaría si están con los varones en edades de U13, U15. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la técnica de movimiento y que hacen a la desaceleración y que se sumarían a lo neuromuscular, que es fundamental que cada uno de nosotros podamos observar en la práctica, a pesar de lo que dice la literatura. También hay que tener en cuenta que tenemos que desarrollar la capacidad de cambios de dirección, ¿sí? En todas sus posibilidades, el side step, el cross step, como así también las otras variantes en acciones de pivot, sobre todo para los jugadores internos, y sobre todo hoy en día como ha cambiado la dinámica en el baloncesto. Y también durante esas acciones de aceleración, desaceleración y cambio de dirección, el deportista debe ser capaz de mantener la estabilidad dinámica, pudiendo soportar contactos multidireccionales de parte de los rivales que están permitidos en cierta medida por el reglamento, como así también ser capaz de saltar, digamos, más rápido o más alto que los oponentes en la situación que así lo determine. Y además de esto, el deportista debe ser capaz de repetir las acciones de alta intensidad sin tener tanto nivel de fatiga o sin tener tanto nivel de disminución en su rendimiento a lo largo no solamente del partido, que es lo principal, sino a lo largo de los entrenamientos. O sea que todo esto nos pone en un escenario actualmente complejo en la medida que el baloncesto, como pasa también con el fútbol, el rugby, el handball, el hockey, en los últimos, digamos, 20 años o 25 años han ido cambiando progresivamente sus reglamentos tratando de hacer que la dinámica a la cual se compite sea de mayor intensidad, en términos de velocidades, en términos de aceleraciones, en términos de conversiones,
para que resulte, si se quiere, más atractivo el juego. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que considerar la carga de trabajo específica en el baloncesto. Y para eso, tomando en cuenta lo que ha sido publicado este año por García Toledo, y me parece un concepto sumamente importante, por eso lo tomo de él, la carga debe ser integral. El concepto de carga es integral. Hace muchos años atrás, quizás, sí, como nos pasa a todos, con un proceso de aprendizaje, uno intentaba ligar absolutamente todo, o a casi todo, a lo biológico, a lo fisiológico, y toda explicación tenía que ver con eso. Hoy en día el concepto es distinto, el abordaje del entrenamiento es un abordaje integral, es un abordaje ecológico, que tiene en cuenta, además de las variables físicas y fisiológicas, otro tipo de variables. Por eso nos encontramos en un nuevo escenario considerando a cada deportista como un sujeto, como una persona integral, sabiendo que podemos tener distintos tipos de intervenciones con él. Entonces, el concepto de carga integral incluye lo que es la carga de entrenamiento, ¿sí? La carga competitiva, que es fundamental porque es la que hace referencia a los partidos, la carga de los viajes, en el caso del deporte profesional, en el deporte semiprofesional o en el deporte amateur, quizás esta carga de los viajes es menor porque se compite recorriendo menos distancias. En el caso nuestro, en Liga Argentina, no disponemos de vuelos, entonces todos los viajes se realizan en bus, en colectivo, por lo tanto eso supone una gran cantidad de tiempo invertido en viajes, en situaciones quizás no del todo cómodas por otras cuestiones. Y también hay una carga familiar y una carga social dependiendo del entorno en el cual el deportista vive. Entonces, como vemos hacia el lado derecho de la pantalla, debemos tratar de intentar cuantificar las sesiones de entrenamiento, sean sesiones con objetivo optimizador, es decir, que están destinadas a la mejora específica del pensamiento táctico y de la técnica individual del deportista, que es clave en un deporte como el baloncesto, como así también el entrenamiento coayudante, siguiendo, digamos, la terminología del modelo integral del entrenamiento deportivo del Fútbol Club Barcelona, o publicado por la gente del Fútbol Club Barcelona, en relación a el entrenamiento que está destinado, digamos, a mejorar la capacidad potencial del deportista de entrenar, como así también de poder readaptarse funcionalmente si ha sufrido una lesión, o poder ponerse a tono si no tiene tanta cantidad de minutos en cancha, porque es juvenil o porque es un mayor, pero que no tiene tanta capacidad de resolución dentro del campo de juego, entonces juega menos. Entonces ese entrenamiento coayudante es fundamental porque es el que me va a permitir mantenerlo más o menos a tono. Por supuesto, cuantificar la carga de los partidos, ¿sí? Que resulta desde el punto de vista integral la más exigente de todas, claramente. Cuantificar la carga de viajes, es decir, hay que saber o hay que tener en cuenta, digamos, para planificar la cantidad de viajes, la duración de los viajes, como dije anteriormente, la calidad, y por supuesto, el entorno social y familiar en el cual el deportista se mueve. Todo esto hace a un concepto integral, a un concepto ecológico de la carga que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso los he marcado aquí a los cuatro aspectos. ¿Cómo es, digamos, el monitoreo de la carga de trabajo, o a qué hace referencia el monitoreo de la carga de trabajo, ya metiéndonos más de lleno en esto? Bueno, ahí está el concepto, desarrollado por Svilar, al cual lo he tomado, y me parece también bastante preciso. Muchos autores han definido monitoreo, pero este me parece bien preciso. Hace referencia al proceso de recabar y registrar datos de todos los elementos constituyentes de la carga, tanto externa, ¿sí? Lo que decimos que el deportista ejecute y observamos que el deportista ejecuta, como así también la carga interna de entrenamiento, es decir, la respuesta integral de distinta manera que el deportista va teniendo frente a lo que va ejecutando. Y esto realizarlo de manera sistemática, es decir, con un procedimiento, siguiendo protocolos, tratando de que esos protocolos sean firmes, sean sostenidos en el tiempo, y de manera continua. Esto también hace referencia a que si yo cuantifico la carga 2 o 3 semanas y después la dejo de cuantificar 2 o 3 semanas o una semana, yo ya me estoy perdiendo de información. Entonces la idea es ser sistemático y continuo con lo que vamos ejecutando. Y siempre el objetivo de esto es tener información relevante para que yo pueda tomar decisiones. No es solamente tener números y datos que después no los puedo, digamos, utilizar. Entonces la idea acá es algo extremadamente complejo, sumamente difícil, como sabemos que es, hacerlo lo más fácil posible para el deportista y para el cuerpo técnico. Siempre teniendo en cuenta y no perdiendo el norte de los objetivos. ¿Sí? Mejorar el rendimiento, disminuir la probabilidad de lesiones y mejorar la tolerancia individual a la carga de entrenamiento. Así es que, y siguiendo lo publicado por Soligard, en una interesante revisión,
que me pareció sumamente importante y clarificador desde la gráfica, es que nosotros tenemos posibilidad de monitorear la carga de trabajo o las distintas cargas de trabajo, que son las que están marcadas allá hacia el lado izquierdo de la pantalla, aquí arriba en lo que es la carga integral, de manera externa e interna, y de manera objetiva y subjetiva. Entonces, en estos 4 cuadrantes tenemos algunos de los elementos que nosotros continuamente o comúnmente disponemos, en mayor o en menor medida, para ayudar a registrar todo lo que sucede. Así es que, si nosotros consideramos la carga externa, ¿sí? La carga externa, la misma podrá ser objetiva si utilizamos algún tipo de tecnología que nos permita obtener, digamos, información muy precisa sobre las cuestiones que tienen que ver con la demanda global y con la demanda específica que hablé anteriormente. Entonces, la posibilidad de utilizar tecnología con GPS, o la posibilidad de utilizar acelerometría, que es lo que actualmente se está utilizando en el básquetbol en nuestro país, en la Liga Nacional, o bien la posibilidad de utilizar algún tipo de dispositivos que en otro tipo de ejercicios, que no son específicos deportivos, ¿sí? Que tampoco son, en algunos casos, especiales, sino que son generales o globales, como por ejemplo una sentadilla, uno poder hacer un entrenamiento a través del control de la velocidad de movimiento en algo que, desde el punto de vista cinemático o cinético, se puede acercar a algo que sucede en el baloncesto, como es una acción de empuje. Y eso me sirve, y es bueno, y está muy bueno poder integrarlo posteriormente en lo otro. O bien, controlar el rendimiento, por ejemplo, en un ejercicio especial que se acerca al específico deportivo, como por ejemplo el salto vertical. Eso tiene que ver con el control externo y objetivo de la carga. Y por otro lado tenemos la carga externa subjetiva, que es fundamental a pesar de ser subjetiva, que es la valoración o la evaluación que hace el entrenador o el cuerpo técnico, o que hacemos nosotros externamente. Y por otro lado tenemos la respuesta interna del deportista, la cual puede ser objetiva a partir de la valoración de la respuesta, digamos, de frecuencia cardíaca, de frecuencia ventilatoria, de concentración de lactato, que exige, por un lado, tener conocimiento de lo que se va a hacer, por otro lado, tener tecnología disponible, tener tiempo, y también, a su vez de todo esto, que haya una inversión en esto, pero también tener los deportistas que estén dispuestos a esto, y a veces resulta un poco complicado, no imposible, por supuesto, no se descarta nada, pero un poco complicado. Y tenemos, en la actualidad, desarrollados también hace ya unos entre 15 y 18 años atrás, los cuestionarios para percepción subjetiva del esfuerzo y los cuestionarios de wellness, que nos van a informar algo sumamente importante que tiene que ver con la carga interna y subjetiva del deportista. Y acá es donde este punto es fundamental, porque acá empezamos a integrar la información y lo que le sucede al sujeto como tal, como persona. Entonces, nosotros vamos a tener que tratar de integrar o generar la mejor integración, ¿sí?, entre lo que sería la carga externa, subjetiva, lo que observamos, puntualmente yo como preparador físico, lo que observo en un entrenamiento y puedo registrar y anotar, ¿sí?, y la carga objetiva, que en el baloncesto, actualmente, en el caso de la Liga Nacional, es posible a través del control con acelerometría, ¿sí? Pero también tener en cuenta las variables de carga interna e integrar, como habíamos dicho, lo que el deportista va sintiendo en función de lo que hace o cómo se siente recuperado, como así también, si es posible, registrar algún dato de los que están aquí. Muy bien. Así es que esto nos genera un ciclo, ¿sí?, en la carga de trabajo, y teniendo en cuenta lo que ha sido publicado en la revisión de Gavet y colaboradores, y posteriormente por Gazzano, me interesa que entendamos este ciclo. Es decir, hay una sesión de entrenamiento. En el baloncesto esto es todos los días, como les dije, en algún momento hasta 2 veces al día. Como sabemos, esto puede ser cuantificado de alguna manera precisa, ¿sí?, por la utilización de la acelerometría en términos de aceleración, desaceleración. Bueno, se pueden registrar también los saltos, se pueden registrar los cambios de dirección. Esto va a registrar, o se va a generar ciertas respuestas. Estas respuestas tienen que ver con la carga interna, y a partir de ahí podemos utilizar la percepción subjetiva del esfuerzo al finalizar la sesión, y luego vamos a ir complementando con el monitoreo de wellness, con otras 5 variables que podemos tener en cuenta, 5 variables originales, y podemos usar una más, una sexta variable, y tendrá generalmente otro momento digamos, de llevar a cabo, y a partir de ahí nosotros vamos a, en función de toda esta información de cómo ha receptado la carga cada uno de los jugadores, podemos
preparar la próxima sesión de entrenamiento a partir de un proceso de la selección de las tareas motoras o de los ejercicios o del tiempo de trabajo que vamos a tener que realizar de manera conjunta con el cuerpo técnico, porque aquí las decisiones tienen que realizar en forma conjunta, como así también escuchar la opinión también del cuerpo médico, en este caso del kinesiólogo, por ejemplo, lo que hacemos en el club. Entonces, este ciclo se debe cumplir todos los días, por lo menos es mi visión, es mi punto de vista, y es la forma que uno va encontrando como más precisa. Y entonces esto requiere tiempo y dedicación, porque hay que registrar lo que sucede en cada unidad de entrenamiento, de la sesión de entrenamiento, hay que registrar lo que sucede al finalizar cada una de las sesiones de entrenamiento, hay que registrar cómo el deportista luego se siente o cómo llega al próximo entrenamiento, hay que hacer un análisis preciso y rápido de lo que sucede antes de comenzar el entrenamiento para poder prepararlo, o algunas horas antes, si se puede obtener la información antes, y luego hay que analizar si las acciones que están siendo llevadas a cabo son las que verdaderamente son precisas. Entonces, ahí tenemos los 4 elementos, ¿sí?, a tener en cuenta en este ciclo para no perdernos. ¿Cómo es bueno, esta cuestión de la gestión de la carga? Bueno, nosotros tenemos, y ahí tomando la revisión de Burdón y colaboradores en cuanto a la carga de entrenamiento o al monitoreo de la carga de entrenamiento del deportista, en un consenso, me parece interesante porque aquí tenemos diferenciados los distintos elementos que con los distintos dispositivos se pueden obtener para lo que sería la carga de trabajo externa, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que hay algunos que son muy importantes, ¿sí?, que tienen que ver con la carga, con la demanda específica, aceleraciones, desaceleraciones, por supuesto, la cantidad y la intensidad a la cual se producen los saltos, los cambios de dirección, las aceleraciones y las desaceleraciones, ¿sí? Y en el caso del baloncesto, como yo les aclaré anteriormente, la imposibilidad de utilizar tecnología con GPS nos permite utilizar los acelerómetros con magnetómetros y giroscopios integrados. Entonces, se pueden obtener justamente acciones de aceleración, desaceleración, saltos y cambios de dirección, se puede determinar las bandas en cuanto a la intensidad, y luego hay una variable a través de unidades arbitrarias cuantificando o haciendo una combinación de todo esto que se denomina el player load y el player load por minuto. Esto es lo que se puede, digamos, llevar a cabo actualmente en baloncesto profesional en Argentina. Por supuesto, todo esto que acabo de nombrar está en proceso de desarrollo, es decir, que hay algunas cuestiones que han sido planteadas como más precisas, otras menos precisas. Más allá de esto, yo muestro ahí una instancia en donde nosotros pudimos trabajar con la marca Catapult durante una serie final hace 2 temporadas atrás, y podemos cuantificar lo que pasaba en toda la serie playoff, incluso hasta la final, con los jugadores, obteniendo datos de los jugadores en situación de competencia y en algunos entrenamientos también. Pero actualmente en Liga Argentina no disponemos de esta tecnología, y eso lo aclaro para que tengan en cuenta que nosotros en Barrio Parque utilizamos para cuantificar la carga externa ciertas pruebas neuromusculares que voy a explicar en un momento, funcionales, para poder ir obteniendo una información que no es la específica de lo que sucede durante el partido o durante un entrenamiento, pero que sí me va a brindar, o que sí nos va a brindar información sobre cómo el jugador puede estar respondiendo frente a una determinada exigencia. Y por otro lado tenemos la carga interna de trabajo, la cual, como ustedes ven, puede estar o se va a cuantificar principalmente a través de la percepción subjetiva del esfuerzo y la percepción subjetiva del esfuerzo en la sesión. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a esto le podemos sumar otros índices que tienen que ver siempre con la sensación del deportista, y sumamos aquí la calidad total de recuperación, el TQR, como así también otros índices de recuperación, como es el balance entre el TQR, o sea, cómo viene recuperado el deportista, cómo se siente recuperado antes de comenzar el entrenamiento con respecto a cómo finalizó previamente el entrenamiento. Y a eso sumarle los cuestionarios de wellness, de bienestar global del sujeto, que como les dije son 5 indicadores que ya los vamos a ver, y que nos permiten tener una visión global del deportista en términos de la percepción subjetiva del dolor, por ejemplo, la percepción subjetiva del cansancio, como así también su estado de ánimo y su motivación
frente a lo que está sucediendo en el día a día. O sea que esta es información extremadamente precisa, que en el marco de, por lo menos, los deportes colectivos, donde nos vemos todos los días y somos muchos, es fundamental poder comprender por qué un deportista está como está y a partir de ahí favorecer los procesos de comunicación para tratar de que el deportista, esto es fundamental lo que digo, para que el deportista esté atento y concentrado y motivado a lo que va a tratar de mejorar en cada una de las sesiones de entrenamiento, teniendo en cuenta que lo fundamental en los deportes colectivos es la toma de decisión. Entonces, si el deportista quiere mejorar algún aspecto en relación a lo decisional, debe estar atento, debe estar concentrado, debe estar comprometido y para eso debe estar motivado. Entonces, el proceso o los procesos de comunicación de todos los miembros de un cuerpo técnico son fundamentales, son determinantes para poder intentar lograr el mejor rendimiento de los deportistas. Por eso, si bien en muchos ámbitos se tiende a subvalorar la carga interna, en mi experiencia yo le doy otro tipo de valor y la pongo a un nivel similar a lo que es la carga externa. Es decir, ninguna termina siendo mejor que la otra, sino que las dos se complementan. Así es que, bueno, ahí mostré el ratio carga agua, carga crónica, que ya lo voy a explicar, pero teniendo en cuenta las distintas posibilidades de cuantificar la carga, ¿sí? Objetivo, subjetiva, interna y externa, este trabajo de investigación del 2018 de Sviller, Castellano y Jukic en básquetbol profesional, lo que hizo fue analizar la carga externa de manera objetiva, utilizando acelerometría, o digamos dispositivos con posibilidad de cuantificar aceleraciones, cambios de dirección e intensidades, y la carga interna a partir de y la carga interna a través de la percepción subjetiva del esfuerzo en la sesión, ¿sí? RP en la sesión. Entonces, ¿qué se observó? Que en deportistas profesionales hubo voy a volver un poquito, ahí va, hubo correlaciones moderadas, ¿sí? Correlaciones moderadas entre la percepción subjetiva del esfuerzo y las aceleraciones de alta intensidad, las desaceleraciones de alta intensidad, como así también los cambios de dirección de alta intensidad y los saltos de alta intensidad. Y hubo correlaciones mayores, mejores, ¿sí? Como estamos viendo ahí en la gráfica, entre el total de aceleraciones, el total de desaceleraciones y el total de cambios de dirección. Por lo tanto, esto nos lleva, o los resultados nos llevan a ver que puede y de hecho va a haber una cierta correlación y es importante tenerlo en cuenta para poder entender cierto tipo de relaciones. Por lo tanto, esto nos coloca en un escenario donde podemos encontrarle una muy importante utilidad. Así es que el ejemplo en el baloncesto tomado de Sviller es que nos corresponde a nosotros el monitoreo de la carga total de trabajo, y eso incluiría lo que sucede en el juego, como así también lo que sucede en las distintas unidades de entrenamiento. Entonces aquí tenemos el entrenamiento de básquetbol específico, que sería el que tiene que ver puntualmente con el juego reducido en todas sus variantes y el juego formal, el entrenamiento de básquet individual, que es donde se trabaja la técnica individual con o sin balón, que también es sumamente importante por la precisión digamos, del deporte, el entrenamiento de fuerza, tenga el objetivo que tenga, ¿sí? Ya sea con predominancia hacia la tasa de desarrollo de fuerza concéntrica, hacia la mejora de la fuerza excéntrica, hacia la mejora del ciclo estiramiento-cortamiento, lo que sea, pero de manera individual, programada de manera individual. El entrenamiento orientado más bien hacia la recuperación, sobre todo después de los partidos, o si tenemos serie de playoff, entre partido y partido con los jugadores, con los 7 o 8 jugadores mayores que han, digamos, asumido seguramente más de 22, 25 minutos en cancha, y con todo esto tenemos que llegar a un resultado final. Entonces, todo es importante, por eso aquí las flechas marcan que tenemos que intentar cuantificar todo para tener la mayor cantidad de información posible, tratar de entender esa información y brindarle al cuerpo técnico en una información muy corta, pero muy precisa, y capaz que utilizando un sistema de semáforo, la información que sea más importante. Entonces, ahora entrando concretamente a lo que yo he podido hacer en las últimas, 6 temporadas, 5 temporadas y media, porque esta terminó inconclusa, en cuanto al monitoreo de carga interna, presentar lo siguiente. Comenzamos con lo fundamental de esto, que seguramente muchos de ustedes lo están aplicando o lo han conocido, o lo conocen, que es la calificación del esfuerzo percibido, ¿sí? Con los distintos índices de 0 a 10, en función de lo que el deportista ha sentido cuando finaliza el entrenamiento, ¿sí? Y ahí obtenemos
esta carga en unidades arbitrarias como está explicado aquí, ¿sí? Tomamos la percepción del esfuerzo, esa percepción del esfuerzo es algunos minutos después que los deportistas han terminado de entrenar o han terminado el juego, seguramente en esos primeros 30 minutos posteriores, y hay que multiplicarlo por la duración de minutos que se ha tenido. A partir de ahí tenemos el valor de unidades arbitrarias, y esto hay que ejecutarlo, como dije anteriormente, de forma sistemática, siguiendo el mismo protocolo y de manera continua, es decir, en todas las unidades de entrenamiento, como así también en todas las situaciones de competencia. Con eso tenemos un dato fundamental, ¿sí? Como bien sabemos, las unidades arbitrarias, y en la actualidad lo que se está buscando es tratar de hacer más preciso esto. Por lo tanto, presento ahí lo que ha sido publicado por Van Ereghem y posteriormente por Coin, en relación a hacia dónde va, ¿sí? Hacia dónde va esta cuestión del monitoreo de la carga de entrenamiento subjetiva. Y en la actualidad lo que se está buscando es a este indicador global de carga que acabo de presentar anteriormente, ¿sí? Tratar de hacerlo lo más específico posible. Sobre todo en los deportes colectivos, sobre todo en aquellos deportes que tienen dinámica intermitente y sobre todo en aquellos deportes que tienen una gran demanda neuromuscular por el tipo de acciones que se ejecutan. Entonces, en el caso puntualmente del baloncesto, existen situaciones donde este tipo de cuantificación, que próximamente voy a poner en práctica en Barrio Parque para la próxima temporada, esperemos que comience todo normal, es tratar de diferenciar la percepción subjetiva de distinta manera. Entonces, por un lado, hablar de la percepción subjetiva global, ¿sí? Pero que tiene que ver principalmente con la respuesta cardiovascular y cómo se siente el deportista, digamos, en este aspecto. La percepción subjetiva en cuanto a la demanda biomecánica, y esto está en términos de aceleraciones, desaceleraciones y cambios de dirección, y por supuesto, la percepción subjetiva en cuanto a la demanda mental o cognitiva, ¿sí? Y esto tiene que ver puntualmente con la dificultad que se le presenta al deportista según sea el tipo de juego en espacio reducido en el cual tiene que participar. Los juegos reducidos de menos cantidad de jugadores generan muchísimo menor demanda cognitiva en cuanto a las posibilidades de tomas de decisión, mientras que los juegos en espacio reducido de más cantidad de jugadores, sea cancha completa o sea media cancha o sea con algunas fases, teniendo en cuenta los 5 compañeros más los 5 rivales y teniendo en cuenta a lo mejor posibilidad de desarrollar entre 12, 15, 18 posibilidades de ofensivas que son reales y que por las variantes suman esa cantidad, sobre todo en juego de playoff, generan una demanda cognitiva mucho mayor. Entonces, esto no debe dejar de ser, digamos, no se debe dejar de lado porque esto hace a la carga integral del entrenamiento. Así que, en relación a lo que es percepción subjetiva, se va hacia este camino y, bueno, vamos a intentar desarrollarlo. Bien, entonces, continuando, sabemos que tenemos una información muy útil, que es analizar lo que es la respuesta de la carga aguda, es decir, la que se está produciendo en la sesión de entrenamiento o en la semana o microciclo de entrenamiento en relación a la adaptación crónica del deportista, que es la que necesita más tiempo y la que se puede llegar a haber producido hace unas 3 o 4 semanas atrás. Entonces, siguiendo lo que viene siendo publicado y propuesto por Gavet, en distintas publicaciones y con distintos colaboradores, lo que presento aquí es una gráfica que seguramente ustedes también conocen, en relación a lo que es el ratio o la relación de carga aguda y carga crónica, que puede relacionar lo que ha sucedido en términos, por ejemplo, de una variable de carga interna como las unidades arbitrarias, o en términos de variables de carga externa, ¿sí? Que podríamos cuantificar, que en el caso personal, digamos, no dispongo, como expliqué, de esa tecnología, pero que sé que en otros niveles sí. Pero en el caso de la carga interna, y esto siendo muy útil para absolutamente todos los que podamos trabajar con deportistas en deportes colectivos, tenemos posibilidad de aplicarlo, teniendo en cuenta esas unidades arbitrarias por cada entrenamiento y por ende por cada semana, podemos analizar este ratio y hacerlo en la relación 1:4 o 1:3 o incluso 1:2 como se ha propuesto. Nosotros en Barrio Parque lo hacemos de 2 formas, lo hacemos 1:4 y 1:3 para tener, digamos, alguna mayor información, pero hemos comenzado siempre con el ratio una semana con respecto a las últimas 4. Entonces, más allá de lo que hagamos en Barrio Parque, esto es lo presentado por Gavet, donde acá vemos distintas zonas, y como vemos aquí en la región central, ustedes tienen
un ratio que puede ir de 0.8 a 1.3, donde la carga de trabajo se considera óptima, por lo tanto, en términos de, digamos, de carga hacia la mejora de rendimiento, podríamos estar en un nivel interesante y bueno, y tendríamos un menor riesgo de probabilidad de lesión. Y si estamos en una franja por debajo de 0.8, tenemos seguramente una baja carga de entrenamiento, y esto nos coloca en un riesgo de lesión, aparte de disminuir nuestro rendimiento, en un riesgo de lesión que progresivamente tiende a ser incrementado. Y si nos pasamos de ese 1.3 y nos vamos hacia 1.4, 1.5, entramos en una zona de overreaching, ¿sí? Donde empezamos a acumular esta fatiga aguda de algunas semanas, y esto podría ser perjudicial. Y si pasamos el 1.5, según lo planteado por Gavet, hay posibilidad de un riesgo de sobreentrenamiento con una disminución marcada en el rendimiento, y por otro lado un incremento importante en el riesgo de lesión. Esto hace que tengamos que poner un freno, ¿sí? Muchas veces, o intentar poner un freno, porque la decisión final es tomada por el head coach, que es el responsable final. Entonces tenemos que poner la información y nuestra opinión y datos concretos para que se pueda frenar en algún momento con algún o algunos deportistas lo que se está haciendo, buscando llegar siempre de la mejor manera al partido, y también tener en cuenta a aquellos deportistas que o no están jugando muchos minutos, o no participan mucho en los entrenamientos por ser juveniles, o vienen de un proceso de readaptación funcional, o están en un proceso de readaptación funcional y tienden a estar poco entrenados. Entonces, este concepto de que el entrenamiento debe ser un soporte muy importante para lo que el deportista haga es fundamental, es determinante. El deportista debe tener capacidad de mejorar o tenemos que intentar que mejore su capacidad de llegar a su, no digo su rendimiento máximo, sino que tenga más capacidad de entrenar. A eso es lo que voy, y eso lo va a mantener en esta zona óptima. Entonces, este trabajo de Weiss en jugadores de básquetbol profesional masculino del año 2017 encontró que si el ratio de carga aguda, carga crónica se encontraba entre 1 y 1.5 en jugadores de básquetbol profesional masculino, ¿sí? Era donde se encontraba la franja de menor riesgo de lesión aparente, mientras que si el ratio comenzaba a disminuir, ¿sí? Y se acercaba a 0.5, se incrementaba por desentrenamiento muy probablemente el riesgo, y si superaba 1.5, si iba a 2, 2.5, también se incrementaba el riesgo, ¿sí? Entonces, esto encontrado por Weiss es similar a la propuesta desarrollada por Gavet en otro tipo de deportistas. Es importante tenerlo en cuenta también. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Barrio Parque? Ya para los últimos 15 minutos, a ver, comentarle lo que hacemos nosotros. Yo acá presento al licenciado Silvio Bocio, quien es un amigo y es un colega con quien comparto trabajo en la Universidad Provincial de Córdoba, y quien me ayuda en toda la parte estadística de lo que hago yo todos los días en situación de entrenamiento en el club. Entonces, nosotros concretamente en Barrio Parque tenemos una carga de entrenamiento que en periodo preparatorio son entre 60 a 70 sesiones de entrenamiento, y en periodo competitivo pueden ser entre 200 a 220 sesiones de entrenamiento, considerando aproximadamente unas 43, 45 semanas totales por cada temporada, salvo la última que llegamos a 30 semanas de trabajo. La carga competitiva en partidos amistosos es entre 10 a 12, el Super 4 son 2 partidos, y el periodo competitivo puede tener entre 40 a 52 partidos, o 55, depende la cantidad de juegos finales. En las últimas 2 temporadas, salvando esta que no la estoy contando, nosotros llegamos a series finales de conferencia, por lo tanto completamos 52 partidos. Si hubiésemos pasado a la final nacional, podríamos haber completado hasta 5 partidos más, pudiendo llegar a tener incluso hasta 57. Pero estamos ahí, sí, entre 40 a 52, 40 partidos quienes quedan afuera de playoff, y hasta 52, bueno, pero estos son datos nuestros. La cantidad de viajes es variable, entre 20 a 25 viajes. La duración es variable, entre 6 a 8 horas de promedio, con viajes de hasta 13, 14 horas y viajes de 4 horas, y la calidad de los viajes es regular. Y la vida cotidiana, familiar y social de los deportistas profesionales con los que trabajo es muy variable, teniendo en cuenta que los mismos son profesionales, pero no son alto rendimiento ni elite. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de cuantificar. Entonces, acá viene lo interesante de esto, es que mi evaluación, mi valoración en cada uno de los entrenamientos, externa, ¿sí? Porque es lo que los jugadores hacen, y subjetiva, porque es la que veo yo, cuenta
con la observación de lo que puedo ir analizando en cada una de las situaciones y lo que puedo ir anotando en las planillas de registro que tengo en cuadernos y que luego, de alguna forma, digamos, voy pasando a la computadora, para poder justamente hacer el análisis de lo que medianamente está sucediendo en términos de carga externa. Entonces esto incluye la determinación del ejercicio, la hora, la duración, digamos aquí en líneas generales, ¿no es cierto? Y si vamos acá, la descripción del juego en espacio reducido o el juego formal, o el entrenamiento técnico específico, el espacio, si es mitad de cancha, toda la cancha, o repeticiones de cancha, el número de jugadores implicados directamente, si hay igualdad numérica o si en algún momento hay superioridad o inferioridad, el número de repeticiones, y aquí diferencio el tiempo total y el tiempo útil. Tiempo total es lo que tarda todo el drill o toda la tarea, y el tiempo útil es específicamente lo que los deportistas están moviéndose. Por lo tanto, hay dos cronómetros y un cronómetro cuantifica uno y otro. Yo, para intentar cuantificar la carga de entrenamiento, utilizo la propuesta desarrollada por Schilling y Torres en relación a las demandas específicas que se generan en los distintos juegos en espacios reducidos. Esto está publicado, y también está la publicación de Bushate, específicamente para baloncesto, en donde justamente Schilling y Torres son los que escriben la propuesta de progresión y distribución de los trabajos. Entonces, esto que está planteado así en la literatura, yo les voy a pasar específicamente un par de fotos de cómo queda registrado en lo que hago en cancha, y concretamente queda registrado así. ¿Sí? Ahí tenemos dos ejemplos, ¿sí?, de lo que son dos fotos de planillas que utilizo normalmente, ¿sí?, donde se registra el ejercicio, el espacio, el número de jugadores, la cantidad de repeticiones, el tiempo total, el tiempo efectivo, ¿sí? Bueno, y acá la hora de comienzo, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí?, con distintas distribuciones de juego en espacio reducido, con las idas y vueltas, la cantidad de jugadores, el número de repeticiones, el tiempo total y el tiempo efectivo. Entonces, como les decía, la cuantificación de carga externa frente a la imposibilidad de tener los dispositivos que nos dan con mucha más precisión lo que le está pasando al jugador, no es imposible. Y si bien esto no es lo más preciso, considero sumamente importante que tengamos el registro de cada una de las sesiones para cuantificar lo que le está pasando al jugador desde el punto de vista externo. ¿Qué pasa con otra variable de carga externa que sí tenemos posibilidades? ¿Sí? Es carga externa objetiva. Puntualmente yo lo hago con la valoración del salto vertical, específicamente el CMJ, que lo están viendo ustedes aquí. Este salto se hace por semana, o sea, tengo mínimamente un registro por semana, preferentemente después del juego, después del partido. Después de los partidos hay un día de descanso y al otro día se vuelve a entrenar, entonces ahí registro el salto vertical. Generalmente hago CMJ y a veces cuantifico a Balakov, pero el que siempre utilizo es el CMJ. O sea, si hay 43 semanas de entrenamiento en el año, hay 43 registros como mínimo de los deportistas, siendo algunos deportistas más evaluados o más registrados por alguna otra cuestión. Entonces, ¿qué me permite esto? Ya sea la valoración que generalmente hago con la plataforma, con la manta de salto, ¿sí?, o a través de la cámara de alta velocidad y la aplicación MyJump. Esta es menos precisa, esta es más precisa. Intento utilizar las dos, ¿sí? Por supuesto, después los datos que obtengo con este elemento lo comparo con este elemento, y los datos que tengo con este elemento lo comparo con este elemento. Eso queda claro. El punto es que lo que tengamos lo tenemos que utilizar y lo tenemos que hacer de manera sistemática. Entonces, utilizo un sistema de semáforo en donde, acá pongo un ejemplo del CMJ, semana por semana, y cómo es la variabilidad de la altura del salto. Entonces, frente a una variabilidad de más o menos un 10%, yo puedo tener un registro amarillo, y si la variabilidad en el registro es más o menos un 15%, tengo un registro rojo, lo cual me estaría dando un indicador de la posible fatiga neuromuscular de ese deportista, para intentar complementar con la otra información. Entonces, ahí podemos ver, ¿sí?, yo he marcado cuando los registros son bajos y esto es problemático, y cuando los registros son óptimos, y en un CMJ está en valores óptimos. Y esto nos permite esta cuantificación. ¿Qué más realizamos? Esto lo hacemos cada 2 semanas, o en el peor de los casos cada 3 semanas, hacemos un test de carga progresiva con carga estable, que todos ustedes conocen, a través de lo que sería la cuantificación de la velocidad media propulsiva, tomando, digamos, los protocolos y lo sugerido, bueno, por González Vadillo y todo su equipo de investigación. Lo hacemos con sentadilla libre, lo hacemos con sentadilla media o paralela, no hacemos sentadilla profunda, porque es lo que tenemos. Entonces adecuamos esto a la situación de entrenamiento, como están viendo ustedes allí en la fotografía en el club. Entonces ahí tenemos un registro como les decía, con las cargas estables, 40, 60, 80, 100 kilos, teniendo en cuenta que valoramos entre a 12 a 15 deportistas, y los tiempos de valoración generalmente
se utilizan en una sesión, esa sesión dura 60, 80 minutos y tengo que tener el registro de todos. Por lo tanto, planteo esa carga de esta forma. Entonces, como están viendo ustedes, allí tengo la posibilidad de ir analizando carga con carga anterior, ¿sí? Y viendo cuándo quizás hay una disminución entre un pretest y un posttest frente a distintas cargas, ¿sí? O cuándo hay una posible mejora en el deportista. Entonces, esto también hace a la valoración objetiva externa de la carga. ¿Qué hacemos con la carga interna? El monitoreo diario. Bueno, acá está diferenciado lo que hacemos por unidad de entrenamiento. ¿Sí? Por unidad de entrenamiento lo que hacemos es cuantificar la percepción subjetiva al finalizar la sesión, por lo tanto se obtienen las unidades arbitrarias por sesión, para eso utilizamos esta escala que había mostrado anteriormente. ¿Qué hacemos además? Chequeamos al comienzo de la próxima sesión o antes, cuando van llegando a la próxima sesión los deportistas, el TQR, ¿sí? Y podemos ir determinando la relación entre TQR y percepción subjetiva del esfuerzo. Entonces ahí tenemos el balance. Entonces ahí tenemos tres datos importantes: la percepción subjetiva, cómo viene recuperado, y el balance de recuperación por cada jugador. Aquí está la escala. ¿Qué hacemos además? En base a estos datos vamos obteniendo las unidades arbitrarias, y en base a las unidades arbitrarias por semana obtenemos el índice de monotonía, el índice de fatiga, y esto que es muy importante, la variación porcentual de unidades arbitrarias semanales entre semana y semana. Entonces, de esta forma, también podemos obtener el ratio de carga aguda, carga crónica, que como les anticipé, lo hacemos 1,3 o 1,4, lo hacemos de las dos formas, 1,3, 1,4, en base a este registro de unidades arbitrarias, y esto comienza con la percepción subjetiva del esfuerzo. Entonces tenemos la posibilidad de valorar, ¿sí?, la carga subjetiva interna del deportista utilizando la percepción subjetiva. Y fíjense todas las variables que vamos a obtener. Y también hacemos por día, ¿sí?, el cuestionario de wellness. ¿Sí? Lo hacemos, aquí está el cuestionario, ¿sí?, de fatiga, de daño muscular general, de nivel de estrés, de calidad de sueño, de estado de ánimo, de los cuales a mí me interesan fundamentalmente dos, que muchas veces por el tiempo que se tiene, no se puede a veces tener una comunicación por la dinámica que hay. Entonces, si yo obtengo la información después, me puedo acercar y analizar qué sucede, que es el estado de ánimo y el nivel de estrés del deportista. ¿Sí? El estado de ánimo y el nivel de estrés. Entonces vamos haciendo esto más integral. También podemos empezar a comprender muchas veces por qué las percepciones de los deportistas por ahí pueden ser mayores o menores, y muchas veces tienen que ver con su estado de ánimo o su estrés. Bien, ¿qué hacemos? Hacemos la sumatoria de wellness por semana y hacemos la variación porcentual de wellness por semana. Esto refiere entonces, si ustedes recuerdan, unos 7 controles diarios con los jugadores en percepción subjetiva del esfuerzo. Tenemos la percepción subjetiva, el TQR, más el cuestionario de wellness. Son 7 preguntas por día. Integramos la información de la mejor manera posible. Bien, ¿qué más hacemos? Hacemos un control de lesiones, y esto lo venimos haciendo en las últimas 3 temporadas en función de lo que ha sido publicado por Fuller y colaboradores en relación a todo el registro de lesiones que van sucediendo tanto en pretemporada como en temporada competitiva, que tiene que ver con toda esta información. Por eso aquí sumo algo muy importante, que es el kinesiólogo Marcos Ferreira, que trabaja conmigo hace 5 temporadas de manera profesional y lo hace muy bien y me ayuda en todo esto, como así también a Rodrigo el utilero, que también me ayuda a obtener cierta información, y es muy importante. Acá somos todos importantes en un equipo. Bien, entonces con esto por jugador, esto es un dato de un jugador, esto corresponde a la Liga 18-19, tenemos acá las semanas de pretemporada, ¿sí? Ya acá el comienzo de la fase regular hasta la semana 18, acá tenemos los indicadores, tenemos las sumatorias de unidades arbitrarias por semana, y en función de esto, índice de fatiga, índice de monotonía, el promedio cada 3 semanas, el ratio carga aguda, carga crónica, que en este caso estoy mostrando la planilla del registro 1.3, la diferencia porcentual de variación en unidades arbitrarias, y bueno, el índice de wellness. Entonces, después nosotros podemos analizar, supongamos, unidades arbitrarias, ¿sí?, o diferencia porcentual, y poder analizar cuándo hay riesgo, ¿sí? ¿En base a qué? En base a rangos. ¿Y esos rangos de dónde se obtienen? Se obtienen de lo que ha sido publicado en la literatura en básquet profesional, pero posteriormente, en función de lo que venimos haciendo nosotros con nuestro equipo y los promedios que obtenemos en nuestro equipo, para ajustar verdaderamente a la población que tenemos, porque el punto acá es ajustarnos a la población que nos toca, ¿sí? Es decir, no me toca trabajar con el Baskonia, ni me toca trabajar con el Barcelona, ni me toca trabajar con San Lorenzo, haciendo referencia a la Liga Nacional, ¿sí? Estamos en Liga Argentina. Entonces hay algunas cuestiones que hay que tener muy en cuenta, porque los recursos son menos,
la cantidad de jugadores mayores son menos, y las condiciones son otras. Bien, entonces, acá ya vamos a la parte final, sé que me queda poquito, pero les muestro una información concreta en relación a lo que es el control de carga interna, y aquí tenemos las unidades arbitrarias semanales y un rango determinado en función de los registros en los últimos, digamos, en las últimas temporadas en base a lo que hemos ido analizando en Barrio Parque. Ahí tenemos el registro de un base, de un jugador, sí, bien digo, de un base, y tenemos aquí, como decía, el registro de unidades arbitrarias, está en un gráfico de barras, para cada una de las semanas. ¿Sí? Acá terminó la pretemporada, que había comenzado la temporada deportiva, pero para que ustedes vean cómo esto se va modificando en función de la carga externa que va siendo determinada. Y fíjense la variabilidad con un jugador alero, ¿sí? Con un jugador alero en relación a las mismas semanas de entrenamiento, al mismo periodo, a los mismos entrenamientos, ¿sí? Cómo la respuesta individual del jugador es diferente, ¿sí? Entonces, esto que está aquí coloreado responde, ¿sí? A este sistema de semáforo en relación a los distintos rangos que estamos utilizando, y que nos van dando justamente una alarma o que está todo bien. Y fíjense lo que pasa con un jugador interno, un pivot. En este caso un pivot de muy larga trayectoria en nuestra Liga Nacional, incluso jugando para Selección Argentina, que ha finalizado los últimos años jugando aquí en Barrio Parque. Pero fíjense, también existe una, digamos, una variabilidad muy importante, y fíjense dónde está el riesgo. Y, a ver, ahí está. Y fíjense aquí, se acumularon, en este caso, ¿sí? 2 semanas con esta cuantificación en cuanto a unidades arbitrarias, ya que vino una lesión. Por eso ustedes van a ver que aquí hay muy baja carga. Y esto tiene que ver con rojo porque claramente estaba por encima del límite superior en cuanto a la valoración de unidades arbitrarias semanales, ¿sí? Entonces, de alguna manera tenemos que entender de que esta cuantificación debe ser individual y la adecuación del entrenamiento debe ser individual, a pesar de que el 60, 70, quizás el 80% de la sesión de entrenamiento tenga que ver con juego en espacio reducido o juego formal, pero tenemos un 20, un 30% por unidad de entrenamiento, que hay que individualizar la carga de manera de buscar, digamos, la carga más óptima para cada deportista. También les había hablado del porcentaje de cambio entre semana, y también lo utilizamos en base a las unidades arbitrarias, y fíjense también la diferencia que se puede observar rápidamente en puesto por puesto, ¿sí? En cuanto a los cambios. Y donde yo pongo los signos de admiración es donde puede haber un riesgo por un incremento muy importante, ¿sí? Acá ven al medio el semáforo, 20-30%, ¿sí? Cuando se empieza a poner naranja y cuando ya habría riesgos más del 40%, entonces vamos al base. En esta semana tuvo un incremento porcentual con respecto a la semana 2 de un 65% con respecto a la carga percibida, ¿sí? Fíjense el caso, a ver si está marcado acá, sí, acá está el caso del jugador interno, ¿sí? Acá tuvo una lesión, pero tuvo un cambio porcentual entre la semana 2 y 3 de un 71%. Acá vino una lesión, acá se desentrenó, acá siguió entrenándose diferenciado, y cuando volvió a reincorporarse, obsérvese aquí el cambio porcentual en esa semana, más del 200%, ¿sí? Y más del 40% ya es rojo. Bueno, no se lesionó ahí, tuvimos suerte, pero siguió en riesgo, ¿sí? Hasta que más o menos se acomodó. ¿Está? Entonces, cada deportista va a responder a la carga diferente, por lo tanto, la consideración es individual de cada uno. Y la información que hay en la literatura internacional, nosotros debemos hacer la bajada a la práctica lo más precisamente posible. Bien, acá tenemos el índice de wellness, también con esta situación. Entonces, bueno, acá ya estaba en amarillo, muestro a este jugador, tuvo la lesión, y fíjense cómo en esas 2 semanas de estar lesionado, su indicador de wellness estaba mal, ¿sí? No estaba bien, y cuando se reincorporó, bien, comenzó a estar mejor. Por supuesto, acá no hubo lesión, pero fíjense, semanas de mucha exigencia de trabajo ahí al principio. Digamos, muchas indicaciones a lo mejor a veces nos dan pauta de poder generar algún otro tipo de entrada en calor, otro tipo de movilización al principio para hacerlo más útil. Y aquí tenemos el ratio carga aguda, carga crónica, ¿sí? En base a la percepción subjetiva del esfuerzo, también con los ratios, ¿sí? Tomando lo que plantea Gavet, por eso lo coloco aquí, y analizando este ratio y cómo el mismo también nos va dando información. Entonces vuelvo a mostrar el mismo jugador lesionado, ¿sí? Semana 3, el ratio ya era 1.6, estaba en rojo, estábamos terminando, digamos, si quiere, el primer mesociclo de trabajo, y acá
entra en lesión, ¿sí? Y fíjense cómo quedó acá en la semana 5, en ese ratio, o sea, estaba muy bajo, o sea que ya se fue rojo por desentrenamiento y se fue reacomodando. Bien, la cuestión sería poder integrar todo esto. Entonces, ya para finalizar, porque ya estoy en tiempo y me he pasado 5 minutos, comentarles que a partir de la temporada 17-18, nosotros hicimos un trabajo en conjunto con la Universidad de País Vasco y Julen Castellano, con el ISEF de España, y por supuesto con Silvio Bocio y yo de la Universidad Provincial de Córdoba, en cuanto a la cuantificación digamos, de la carga interna y el análisis de la probabilidad de lesión de los jugadores en función de la demarcación, ¿sí? Y el periodo. Entonces, comentarles que hicimos todos los registros de lesiones siguiendo todos los protocolos, que son los que aquí, bueno, aquí muestro en general, digamos, cómo es la cuantificación de lesiones, y los resultados nos marcaron para esa temporada, aquí están las demarcaciones, bases, aleros, pivots, ¿sí? Sobre 12 jugadores, pretemporada, fase 1, fase 2 competitiva, playoffs, y tenemos, por un lado, ¿sí? El total de lesiones que fueron registradas en cada una de las fases, ¿sí? Encontrándose algo muy importante, que es que en periodo de playoffs, ¿sí? Ahí tuvimos octavos de final, cuartos, semis y final de conferencia, y sumamos 12 partidos, 12 para... no recuerdo bien si fueron 12 o 15 partidos. Bueno, tengo en duda eso. Bueno, ¿qué pasó? Fue donde más cantidad de lesiones se registraron, y sobre todo la mayor cantidad de lesiones se registró en los jugadores internos, en nuestros jugadores pivots, ¿sí? Eso fue lo analizado en cuanto a la demarcación y la temporada. Pero después, haciendo el análisis de la curva ROC para ver qué era más sensible, resultó ser más sensible el análisis de la cuantificación de unidades arbitrarias por semana que la valoración del ratio carga aguda carga crónica 1,4 que hicimos en ese momento, ¿sí? Por ende, así una conclusión final de esto, por los tiempos que tenemos, es que resultaría muy importante la cuantificación de las unidades arbitrarias en función de la percepción subjetiva del esfuerzo, hacerlo por semana, tener en cuenta la sumatoria y con el sistema de análisis a través de los rangos y un semáforo que sea muy claro para el deportista, que sea muy claro sobre todo para el cuerpo técnico, ¿sí? Poder ir haciendo los ajustes necesarios con respecto a todas las otras valoraciones. Yo no es que haga un análisis reduccionista sobre solamente considerar las unidades arbitrarias, de ninguna manera dejaría de lado el ratio carga aguda, carga crónica, por supuesto ninguno de los otros índices, ninguna de las otras valoraciones, simplemente mostrarles cómo en una de las temporadas, siguiendo un procedimiento estadístico y siguiendo todo un análisis sistemático, hemos podido tener datos precisos que están próximos a publicarse y que posteriormente vamos a integrar con los datos de las 2 últimas temporadas. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Agradezco a Movement Science, a Ova, a Ángel, a Anita la invitación. Espero que, bueno, todo esto a beneficio de Javier Chicharito haya servido, y sobre todo también espero que a ustedes, a todos los presentes, a todos los profesionales de altísimo nivel participantes y presentes, que a muchos los conozco, esta información les haya servido y que sirva para mejorar el trabajo conjunto de todos. Y como por supuesto siempre agradezco a los distintos cuerpos técnicos del Club Barrio Parque y a los jugadores de Barrio Parque, que sin ellos no podría hacer todo lo que hago. Así que bueno, un saludo cordial a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. La verdad que muchísima información para volver a masticar, para volver a ver y poder seguir aprendiendo otra vez. No hubieron preguntas en el chat, ¿sí? Porque hubieron un par y ya las fuiste contestando en las mismas diapositivas. Así que si quieren hacer alguna pregunta, Gustavo, Dardo, Jorge, que abrieron la cámara, y si no, ya damos el paso a Dardo. Ahí está, Jorge. Podés abrir tu micrófono, ahí te habilito. Esperamos un segundo. Ahí está, ya podés abrir tu micrófono. Mil gracias, la verdad que venimos todos, creo que mareándonos con estas cosas de datos, la verdad que siguiéndolo y estando trabajando en pleno con estas cosas, a mí me toca en deporte individual y la verdad que lo venimos haciendo y da una información bastante fidedigna. Indudablemente en deporte individual cambia mucho la estructura en cuanto a los ratios carga aguda y crónica y no nos podemos ir tan arriba con esos ratios.
De todas maneras, dos consultas bien puntuales. Una, ¿vos valorás el CMJ? ¿Haces solamente un CMJ o lo haces antes y después de la sesión? Jorge, hago por cuestiones de tiempo. Bueno, primero un gusto saludarte. Y lo siguiente, el CMJ lo hacemos antes de la sesión. Okay. Después de la activación, después de la activación inicial, me tomo un poco de tiempo, generalmente es 2 días después de la competencia, porque el día después es descanso siempre, y entonces el día después retomamos y ahí hago 2 intentos de CMJ y tomo el mejor de los 2, antes de comenzar. Sí, bueno, y nosotros, por ejemplo, yo lo que estoy empezando a valorar sobre el mismo proceso matemático es tomar la cantidad de repeticiones también en la sesión, a mí me toca estar en la parte de musculación, y el tonelaje también dentro del mismo razonamiento proceso matemático, y está dando cuentas bastante piolas respecto del ratio. En la parte de musculación, ¿ustedes hacen algo fuera de la valoración de carga? En las repeticiones, ¿es una repetición por vez en ese incremental que haces o más de una repetición? Bien, cuando hacemos eso, viste, yo puse, lo hacemos cada 15 días o cada 20 días, porque depende cómo venga la estructura de competencia. O sea que yo, eso, por más que lo intente predeterminar, hay una cosa puntual, Jorge, ya que lo nombras y estamos en distintos deportes. La Liga Nacional de Argentina y la Liga Argentina tienen una forma de competencia por el tema de esto de que todos los partidos tienen que pasarse, digamos, se pasan por internet, entonces tienen que jugar todos los días, que cada semana de competencia, dentro de las, supongamos, 36, 38 semanas totales de competencia, nunca un microciclo es igual que el otro. O sea que hay semanas que tenemos 0 competencia, hay semanas que tenemos 4 partidos. Bien, entonces en eso el test de carga progresiva lo hacemos cada 2 o 3 semanas, es variable, y generalmente en esas cargas que yo ya tengo predeterminadas, hago que hagan 3 repeticiones o una. 3, 3, 1, 1, 1. Nada más. Ok. Gracias, disculpa la molestia. Muchas gracias. No, para nada, un gusto, un gusto. Buenísimo, Mauricio, gracias, Jorge. Bueno, como nos pasamos un poquito de tiempo, ya le doy el pase a Gustavo y a Dardo, que Gustavo me pidió presentarlo. Así que mil gracias, Mauricio. Te invitamos a quedarte si querés. Mauricio, antes de presentar a Dardo, mi amigo Dardito, ahí lo escuchaba Jorge González. Lamentablemente me quedé dormido, te agarré tarde, pero un gusto, Mauricio, felicitaciones. No nos conocemos personalmente, creo, pero no va a faltar oportunidad. Voy a ver la charla y meterme en los indicadores. Yo soy uno de los que profesa que hay que generar indicadores todo el tiempo, que solo con los datos no alcanza. Digamos que estás avanzado en la idea que tengo. ¿Sí? Así que felicitarte. Voy a ver la charla, voy a escucharla. ¿Sí? Así que bueno, te agradezco. Y ahora me toca presentar a mi amigo Dardito. Bien, Dardito. Aprovecho, agradezco tu saludo, Gustavo. Yo no te conozco personalmente, pero tengo todas tus referencias, y también aprovecho para saludarlo personalmente a Dardo a la distancia, y bueno, felicitarlos y bueno, agradecerles, y me quedo escuchando. Así que un placer saludarte, Mauricio.